Buenos días a todos mis hermanos y hermanas, que todos tengan una gran bienvenida hoy en esta tarde y les quiero dar la bienvenida a cada una de las visitas que también tenemos presentes. No sé si hay algunas visitas también, pero que sean todos bienvenidos a esta hermosa campaña de Evangelio para hoy. Gracias, hermanos. Buenas tardes, mis hermanos. Aquí estamos con todo gusto dándoles la oportunidad de expresar sus peticiones, sus agradecimientos a nuestro Dios. Realmente no hay nada más grande que muestra nuestra fe que cuando nos acercamos a Dios el Padre en el nombre de Jesús, confiado en que Él escucha nuestras oraciones, como un niño pequeño que aunque nosotros sabemos sus necesidades de niño, sabemos que necesita zapatos, sabemos que necesita ropa y comida, como padres nos da gusto cuando Él tiene la confianza de acercarse y expresar sus necesidades. Así también nuestro Dios Padre le agrada que nosotros nos acerquemos a su trono celestial. Abrimos los micrófonos para 2 o 3 peticiones en esta noche. Sería lindo que orásemos en esta noche por todos los candidatos que están tomando decisión esta semana de ser bautizados. Así que por la fe estamos mirando 7 preciosas personas que se van a añadir a nuestra iglesia a través de este esfuerzo evangelístico. Así que queremos animar que la iglesia ora e interceda por cada uno de estos hermanos fieles que están mirando a Jesús con seriedad para entregar sus vidas a Él. Pastor. Sí. Ay, perdón. Por favor, sus oraciones por la persona Norma que le pedí que se orara hoy, vino a recoger el estudio bosquejado de los que usted nos dejó. Y usted sabe el deseo que tengo tan grande en mi corazón de que ellos conozcan, porque son predicadores católicos. Y ella dice que jamás había topado con un cristiano que se expresara con amor con ella, que porque siempre son rechazados. Y yo le dije, no, yo fui muy católica y quizá más que tú, le dije, yo te entiendo. Y yo no tengo por qué sentirme mal porque tú seas católica. Le dije, solamente quiero compartir contigo lo que ahora conozco. Y me dice, eso, ¿verdad? Es como me dijo usted el otro día, la palabra de Dios es para edificar, dice, y eso me ha gustado, dice, con el amor que me ha tratado. No quiero que se fije en mí, quiero que se fije en el que todo lo puede y que ese estudio sea para bendición para muchas almas. Muy bien, oremos por Normita entonces también. ¿Tenemos espacio para una persona más? Vamos a inclinar nuestros rostros, quienes puedan arrodillarse en seña de entrega y reverencia a nuestro Dios. Vamos a hacerlo. Padre Santo, en el nombre de Jesús y por sus méritos, nos acercamos a tu trono en esta tarde con el propósito de pedir tu bendición. Señor, ya la bendición ha sido dado cada noche de esta semana. Hemos gozado de entendimiento desde el Evangelio de Hebreos. Y Señor, hoy no es la excepción. Hoy estamos al tanto, esperando ansiosamente saber lo nuevo que traes para nosotros. Sí, Y Padre, estamos pidiendo también que puedas bendecir a tu pueblo, específicamente a la hermana Norma de la Iglesia Católica, Señor. Ella está descubriendo algunas cosas de la Biblia juntamente con tu hija. Señor, estamos rogando por esa relación, por esa amistad que pueda hacerse más firme cada día. Y Señor, que a través de esa amistad, ese contacto, ella pueda también conocer más las verdades de tu Santa Biblia. Rogamos, oh Dios, por las 7 almas quienes han de entregar sus almas, sus vidas a ti en este próximo sábado a través de la ceremonia del bautismo. Señor, tú las conoces, tú los traes en tu mano, están en tu corazón, están grabados en las palmas de Jesús y Él nunca se olvidará de ellas. Y por eso, Padre, sabemos que tú los has preparado para este instante y rogamos solamente que esa entrega, Señor, señale el momento en el cual sus vidas sean cambiados para siempre.
Señor, rogamos por todo lo que se ha estado pidiendo a través de estas noches, personas enfermas, personas sin trabajo, personas con necesidades, situaciones difíciles, muerte y enfermedad. Señor, tú conoces todos los nombres, todas las situaciones, solamente te lo recordamos. Padre, bendice a cada pueblo, a cada ser humano, a cada familia, a cada situación. Ayuda, porque solo tú puedes. En el nombre eterno de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, aquí estamos una vez más dándoles algunos anuncios importantes para poder avanzar. Ayer, ¿qué aprendimos? Realmente, pues, yo creo que todos sabemos que fumar nos hace daño, ¿verdad? Tomar, pues ya lo sabemos, pero ¿sabían que tu cuerpo es el hogar del Espíritu Santo? Eso es nuevo, es distinto. ¿Y sabías que quien mata el cuerpo del Espíritu Santo, oh, no, como que no? A Dios no le gusta eso, ¿verdad? Lo que escuchamos ayer, hay una reprensión muy fuerte para eso. Y entonces, eso es importante, saber que el cuerpo de uno lo debe tratar como si fuera la casa de nuestro Dios. Qué bonito. Cada noche el pastor nos trae algo distinto, algo nuevo, algo interesante, y hoy estoy seguro que contaremos también con eso. Ahora, les recuerdo, lamentablemente en esta noche no tenemos YouTube. Hay un problemita ahí, pero se está grabando y se les va a hacer llegar los enlaces para que su gente que está en la lejanía pueden ver el programa en su enteridad. También les recordamos que tenemos el grupo de Facebook donde usted puede anotar sus peticiones y sus agradecimientos a nuestro Dios para que sean después leídos y expresados aquí en ruegos a nuestro Padre Santo. Por favor, no toquen sus micrófonos y al final del tema no olviden permanecer unos minutitos para saludarnos todos. Y si tú eres visita y si has sentido que Dios te está llamando, a él le soplas al pastor Rascón. Él te va a dar su número telefónico personal para que puedan comunicar y él te puede explicar más acerca de cómo entregarte plenamente a nuestro Dios. Con eso vamos a tomar un momento para escuchar una música que nos ayudará a preparar nuestros corazones para lo que viene. Iba
mostrado esperanza, eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Buenas tardes, hermanos. Les invito a buscar la lectura bíblica. Se encuentra en Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Y dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta es palabra de Dios. Les invito a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos en esta tarde, por darnos el gozo, Señor, de estar en estos momentos escuchando tu palabra. Te ruego, Padre Santo, que bendigas a cada visita que se encuentra aquí presente. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en la mente de cada una de ellas. Te ruego por cada hermano, por cada familia, Señor, por el ungido de esta noche que va a dar tu palabra. Te ruego, Señor, que unja sus labios para que cada, Señor, mensaje que sea guiado por tu Espíritu Santo. Gracias te damos porque nos amas, porque cada día nos haces el llamado de acercarnos a ti. Perdónanos si te hemos ofendido. Te ruego que estos mensajes no sean solamente para oír, sino para ponerlos en práctica. Quédate en nuestro corazón y en cada uno de los hermanos que está en nuestro programa. Y los que no pudieron estar, te suplico que tu mensaje sea llevado a ellos. Quédate con nosotros. En el bendito nombre de Cristo amado Jesús. Amén. Amén. A continuación, mis hermanos, tendremos el especial de esta tarde que lo tendrá la hermana Xiomara Peñate. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui
hermanos, tendremos el himno tema de esta noche. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Ahora, hermanos, es el tiempo de la predicación, que lo tendrá el pastor Pedro Rascón. Pastor, es su tiempo. Muchas gracias, qué gusto saludarles. En este momento estamos entrando en acción con YouTube posteriormente, porque hoy no vamos a tener YouTube en vivo. Estamos tratando de hacer algunos arreglos específicos con YouTube para que nos den la licencia de poder actuar en esta dirección. Así que ténganos paciencia, esperemos resolver este problema el día de hoy. Mientras tanto, nos sentimos muy felices de poder llegar a YouTube una hora más tarde, pero estamos saliendo cada noche. Usted va a recibir a través de sus amigos de la Iglesia Adventista de Ruby Dukes y de la Iglesia Adventista de Lake Elsinore. Usted va a estar recibiendo toda la información de cómo obtener el mensaje de cada noche. Hoy nos sentimos súper felices de tenerlos con nosotros. Nuevamente quiero recordar a todos los hermanos que están siguiendo estas conferencias. Recuerden, esta es una experiencia nueva y estamos todavía en experiencia aprendiendo muchas cosas. Así que yo les sugiero, por favor, si usted tiene su televisor o tiene su teléfono, tiene su iPhone, su iPad, recuérdese que con frecuencia usted puede ser capturado y si usted no está bien vestido o si hay alguna acción en casa, es muy importante que nosotros estemos siempre en buena condición, sobre todo en vestimenta, porque es muy importante si sale alguna señal de su casa. Queremos que salga una señal bonita de las familias que representamos, que somos la Iglesia de Cristo. En esta noche tenemos un tema muy hermoso. Es el tema de la gracia. Jesús y la gracia.
generalmente la mayoría del cristianismo acepta que gracia es un regalo inmerecido, y eso es verdad. Pero no sería justo decir que la gracia solamente es un regalo inmerecido, cuando la gracia conlleva más allá el aspecto de lo que Cristo hace en el ministerio celestial. Y ese ministerio nos afecta, porque la gracia es para santidad. No olvidemos eso, nunca olvidemos eso. Cierto que la gracia es para tu justificación, donde Dios te declara perdonado, aun cuando tú y yo siempre seremos culpables de pecado. El Señor no te declara perdonado por inocente, sino que te declara perdonado porque tú en algún momento lo aceptaste como el Salvador de tu vida. Por eso es muy importante que en esta noche entendamos que justificación por la fe no es que Dios nos declaró inocentes, sino que nos declaró perdonados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Hay un precio para nuestra salvación y ese precio sigue siendo Jesucristo. Cuando hablamos de gracia, la Biblia nos presenta un ángulo muy hermoso y es el ángulo de dar. Y el que toma la iniciativa en la acción de dar para nuestra salvación es el Padre que está en el cielo. Por eso todos los textos evangélicos que encuentras en la Biblia, el más famoso tú lo conoces, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nota el énfasis en el verbo dar. El verbo dar, dio a su Hijo. En el verbo dar está la gracia. En algún momento de tu vida tú vas a entender que tú vales muchísimo a la vista de Dios, al punto que Él entregó a su Hijo. Muy diferente al paganismo. En el paganismo tú encuentras que las religiones paganas exigían la vida de nuestros hijos para que ellos pudieran calmar la ira según lo que enseñaban los sacerdotes de sus pueblos. Los aztecas tomaban el corazón palpitante de sus jóvenes y lo ofrecían delante de Quetzalcóatl. Tú vas con los mayas y ellos tomaban la vida de las doncellas y las arrojaban vivas a un lugar sagrado llamado el cenote, que era un pozo profundísimo que estaba conectado hacia el mar, donde esos jóvenes morían para recibir la gracia de un Dios que tendría que perdonarles o aceptarlos. En cambio, tú vienes al cristianismo y tú descubres que el énfasis es completamente diferente. Tú vas a descubrir a un Dios que está tan interesado en ti y que ha amado a todo ser humano, que Él tomó la responsabilidad de nuestra salvación y entregó a su Hijo, lo dio como un regalo. Gracia es una persona, familia. La gracia es Jesucristo. Tú no puedes hablar de gracia si no entiendes el trasfondo del inmenso amor de Dios que se acerca a ti en esta noche y te dice: te amo tanto, tú vales tanto para mí, tú eres tan especial para mí que yo he pagado el precio que exige la ley por tu condenación y el precio que exige la ley por todo aquel que es pecador. Como dice el libro de Romanos, capítulo 6, 23, la paga del pecado es la muerte. Y lo mismo vas a encontrar en ese contexto en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 10, donde Dios te lo dice claro: no hay justo ni aun uno entre los seres humanos. No hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron. Cada cual se apartó por su camino. Nota que nosotros somos pecadores y merecemos morir. Entonces, cuando miramos nuestra realidad en la Biblia, el final del hombre debería de ser la muerte eterna, y eso es lo que quiere el diablo, conseguir contigo y conmigo. Él quiere que tú y yo nos perdamos, pero gloria al Señor por Cristo Jesús, que cambió tu historia y mi historia. Gloria al Señor por el Padre eterno que nos amó hasta darnos a su Hijo amado que murió en la cruz. Y gracias por el Espíritu Santo que ha hecho que la obra de Cristo no sea en vano en nuestros corazones y que está al pendiente del
gran tema de la justificación por la fe. Así que cuando tú lees en el Antiguo Testamento experiencias del padre de la fe, que fue el primero en entender el concepto de la gracia, cuando iba a sacrificar a su hijo, el Señor proveyó para él por su gracia. Gracia está íntimamente ligado a la misericordia de Dios. Dios le dio a Abraham alguien que sustituyese a la víctima que iba a ser el hijo de Abraham. Y en lugar del hijo de Abraham, Dios colocó al sustituto a través de un carnero que Dios le entregó a Abraham. En ese contexto nosotros miramos que la justificación por la fe, Abraham la comenzó a entender. Más tarde se escribió en el contexto de Abraham, el justo vivirá por fe. Si tú tienes fe, vas a tener gracia. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Acuérdate, en esta noche cuando hablemos de gracia, estaremos hablando de un acto de amor, donde Dios te da lo que tú y yo no merecemos. En el capítulo 14, verso 17, página 18 del libro de Génesis, dice la palabra de Dios: cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Seir, que es el valle del rey. No olvides estos conceptos. Si tú lees la historia de Abraham, él tenía un sobrino. Llegó un momento en que Dios bendijo tanto a ese sobrino llamado Lot y bendijo tanto a Abraham que los ganados de ellos ya no se podían contener juntos. Los pozos no se daban abasto y los pastores se quejaron. Y entonces Lot dijo: ¿sabes, Abraham? Es tiempo que nos separemos. Y se miraba desde donde estaban parados la linda llanura donde estaba Sodoma y Gomorra. Y estaba también la otra parte, que es la sección montañosa, donde tenían que ahora decidir quién iría hacia la montaña y quién iría al valle fértil. Si Lot hubiera sido cortés, hubiera dejado que su tío hubiera elegido. Pero él tomó la elección y él dijo: yo voy a ir a Sodoma y a Gomorra y tú ve hacia la montaña. Y Abraham, que era un hombre de paz, movido por el Espíritu de Dios, no se perturbó ni hizo pleito por ello y aceptó lo que dijo su sobrino. Allí en Sodoma y Gomorra, Lot recibió muchos desafíos, al punto que un día, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, por la misericordia y gracia de Dios, Lot fue rescatado. Pero no solamente esa fue la única ocasión en que Lot experimentó la gracia de Dios. También hubo otra ocasión. Vinieron los enemigos de los reyes de Sodoma y Gomorra, atacaron las ciudades y se los llevaron a todos ellos cautivos. Cuando Abraham supo eso allá en la montaña, tomó a todos los criados que habían nacido dentro de la gran vasta bendición que Dios le había dado. Eran más de 300 criados que se armaron y fueron con la bendición de Dios y lograron derrotar a aquellos reyes que habían entrado para atacar a los reyes de Sodoma y de Gomorra. No hay duda que la religión de Abraham le daba la fortaleza para defender a los oprimidos, porque ese es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no es egoísta. El Hijo de Dios nace para servir, para bendecir al resto de los amigos, de los vecinos. Tú y yo, si somos hijos de Dios, si somos los discípulos de Cristo, existimos para amar a todo ser humano, para ayudarles en todas sus necesidades. Así que el Señor en esta noche nos está invitando a que sigamos el ejemplo de Abraham. Y de eso nos está hablando el capítulo 14. Cuando Abraham regresó con todo el motín que se habían llevado
aquellos enemigos de Sodoma y de Gomorra y también con todos ellos, salvando la vida de ellos. Dice la palabra de Dios que al regresar estaba ahí el rey Melquisedec, verso número 18. El número 18 en la página 18 del libro de Génesis. Y entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le sirvió dos cosas importantes que tú y yo hoy tomamos en la Santa Cena, que son símbolos de Cristo, el pan y el vino. Y bendijo a Abraham, le dijo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio todo el diezmo de todo. ¿Por qué Abraham tendría que darle el diezmo? Bueno, ya existía un mandamiento. El diezmo pertenecía a Dios. Y el que servía a Dios tenía que devolver al ministerio de Dios lo que le pertenecía a Dios. Y dice la Biblia que Abraham no fue la excepción. ¿Qué tiene que ver el diezmo con la gracia? Tú vas a descubrir en esta noche que el mensaje de Dios en su palabra tiene que ver con una gracia que va a afectar tu vida en forma integral. Porque la práctica del diezmo era la práctica de adoración a Dios. Cuando tú reconocías a Dios como tu Señor, le dabas a Dios lo que a Él le pertenecía. Y vamos en esta noche a descubrir más acerca de esa práctica. La práctica de la gracia en tu adoración. Porque tú tienes que entender que tú no puedes adorar a menos que la gracia de Dios esté en tu vida. Entremos pues al PowerPoint y vamos a aprender juntos hoy acerca de esa gran verdad. Jesús y la gracia a la luz del libro de Hebreos. Aprendamos juntos acerca de ese Cristo que es sacerdote según el orden de Melquisedec, el rey de Salem, que hoy vamos a conocer en el libro de Hebreos. En el capítulo 2, verso 9 del libro de Hebreos, el autor de Hebreos te comienza a hablar de la gracia. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué palabra te parece rara en esta descripción? Bien, yo la estuve analizando toda esta mañana y yo glorifiqué a Dios y adoré a Dios. Cuando yo leo que por la gracia de Dios gustó la muerte, vamos a tratar de entender qué es gustar. Bueno, gustar es algo que es agradable. ¿Cómo puede ser la muerte agradable a Jesucristo por causa tuya y mía? ¿Cómo es posible que la Biblia pueda registrar algo tan abyecto que no hace sentido a ninguna mentalidad que entiende causa-efecto? La muerte es algo que todo ser humano rechaza y Cristo era un ser humano. Pero aquí en mi Biblia yo leo que gracias a lo que el Padre tenía en su programa, empero vemos coronado de gloria y de honra a este Cristo por el Padre, por el padecimiento de muerte, así que Él padeció esa muerte. A aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, el Padre le dio ese privilegio de humanarse, y Cristo, el que sustenta el universo, algo que tú y yo no podremos comprender en su totalidad. Eso es un misterio que lo vamos a estudiar por la eternidad. El Dios del cielo, el que creó el universo, se hizo hombre y habitó entre nosotros por la voluntad del Padre, para que por la gracia de ese Dios Padre gustase la muerte por todos. ¿Cómo puede gustar
gustarle a Jesús morir por ti y por mí, y yo te lo voy a decir. Porque Cristo lo dijo, el Padre mismo os ama. Yo también los amo. Quiere decir que la gracia es ejecutada en un solo lenguaje, el lenguaje del amor. Hay gracia porque Dios te amó. Hay gracia porque el Espíritu Santo te amó. Hay gracia porque Cristo Jesús te amó. Y Él gustó la muerte. La sufrió en todos los aspectos, ocupando tu lugar, porque Él sabía que de esa forma, en el siglo XXI, hijos e hijas, ahí en Lake Elsinore, y en Ruby Dukes, y en el área de Riverside, y en el área de Santana, en el área de Temecula, no importa dónde estés, el Señor lo hizo por ti, porque Él te ama. Por eso dice Hebreos 4:16, hablando de la gracia. Lleguémonos pues confiadamente a ese trono. ¿Cómo llama el autor de Hebreos a ese trono? Lo llama el trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar. Nota, algo, muchos de ustedes en esta noche tal vez nunca habían oído hablar de la gracia ni la han entendido. Pero hoy van a hallar gracia. Van a descubrir que el cielo los ama tanto que les da el oportuno socorro. Porque el Señor quiere darte en esta noche la bendición de su gracia. Por eso en Romanos 1:5 dice la palabra, el apóstol Pablo, en ese mismo tono, por medio de Cristo o de Él, recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe, por amor de su nombre. ¿Qué es ser apóstol? Un apóstol es el que es enviado en una misión con un mensaje específico. ¿Qué es ser discípulo? Un discípulo es alguien que sigue a un maestro. Y tú y yo tenemos un maestro y tenemos también de ese maestro una misión que cumplir. Por lo tanto, somos discípulos y somos también apóstoles. Romanos 5, 1, 3, 8, 9, 11 y 12 dicen, justifíquense pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nota que el medio de nuestra justificación es la gracia. Nadie puede ser justificado a menos que tenga la gracia de Cristo. Vamos a hacer una pausa porque ya probablemente alguno a esta altura está diciendo, bueno, él está hablando muchas cosas, pero no me las está demostrando con la Biblia. Bien, te voy a demostrar esto que te estoy explicando con un solo texto. Ven conmigo al libro de Romanos, en el capítulo número 3 del libro de Romanos, en la página número 884. Dice el capítulo 3, verso 24, página 884 de nuestras Biblias. Pero ahora son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Nota, nuestra justificación es por gracia. Por eso ninguna iglesia, ningún pastor, ningún líder religioso, sea papa, sea obispo, sea cardenal, sea un pastor de iglesia, tiene derecho de cobrarte el bautismo. Porque el bautismo es la puerta de entrada a la justificación. Es el momento en que tú vienes y confiesas a Jesucristo como tu gran Salvador. Y esto es gratuito. No hay ningún sistema religioso que tenga autoridad de cobrar lo que es gratis. Y eso es uno de los problemas que muchas gentes tienen. Cuán difícil es para ellos entender esto. Y yo los puedo comprender. Porque yo vengo de un sistema católico donde el bautismo te lo venden y donde fue difícil para nosotros entender estas maravillas. La salvación no es por obras, no se compra. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte excepto una sola cosa.
aceptar la gracia de Cristo en tu vida por la fe. Y eso no cuesta nada. Eso aún Dios te lo da. La fe es un don espiritual dado por el Espíritu Santo en tu vida. El arrepentimiento también ni siquiera es tuyo. Dios te lo da. Él es el que produce tanto el querer como el hacer según tu buena voluntad. Pero muchos quieren tener el poder de la salvación en ellos mismos. Qué inútil es eso. Qué horrenda mentira es esa. No hay un sistema diabólico más terrible que ese. Cuando el hombre por sí mismo quiere salvarse y quiere hacer la obra que le corresponde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia del verso 2 del capítulo 5 de Romanos, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo espero que las palabras del apóstol Pablo sean tan bien oídas en tu corazón que tú puedas caer humildemente hoy a los pies de Cristo y decir, Señor, reconozco que soy pecador y que tú moriste por mí. El verso 9 del mismo capítulo dice, con mucha razón, habiendo sido ya justificados en su sangre. ¿Cuándo? El capítulo 6 del libro de Romanos te dice que esa justificación es en el momento en que eres bautizado. Por él somos salvos de la ira. Gloria al Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo, muchos serán constituidos justos. ¿Te das cuenta que la justificación es el acto de amor de Dios donde Él te da salvación en el medio llamado gracia, que es Jesucristo? Eso ha permanecido en todo el programa divino para nuestra salvación. Así que cuando tú vienes a la Biblia y te asomas allí desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la gracia de Dios comienza a brillar. Cuando Dios creó al hombre, Dios manifestó gracia por él. Le dijo, te doy todos los frutos de los árboles del huerto para que tú comas. Yo quiero que tú vivas. Eso es gracia. Tú y yo recibimos todo del Creador por gracia. De ellos, de esos frutos, de todos estos árboles puedes comer. Pero Dios dijo, excepto el fruto del árbol que está en medio del huerto. No lo toques. Todo es tuyo, excepto ese es mío. Es señal de obediencia. Porque la gracia te va a guiar a la obediencia. Eso lo dice el apóstol Pedro. Así que cuando existe gracia, existe la actitud de adoración. ¿Cuál es la actitud de adoración? Reconocer que Dios es el Creador. Reconocer que Dios es nuestro Padre. Reconocer que Dios es nuestro Señor. Reconocer que Dios es nuestro Rey. Todo lo que me coloca en la presencia de Dios, eso es adoración. No lo olvides. La mejor definición que hemos encontrado sobre adoración es la definición que gira en torno a la gracia de Cristo Jesús para con Dios. Y entonces, en ese sentido, decimos que todo lo que me coloca en la presencia de Dios es adoración. Porque en el momento que yo reconozco lo que Dios es para mí y para mi vida, en ese momento comenzó mi salvación. Porque en Dios estamos seguros. ¿Te acuerdas de la historia de Belén? Dios manifestó su gracia en Belén. Porque Dios es gracia. Y gracia es un don. Don es dar. Y dar es un regalo.
el mayor regalo que Dios ha dado al mundo se llama Jesucristo, nacido en el seno de la Virgen María y de José, el Padre, que estuvo al lado de María en el momento de su nacimiento. Pero eso era profético, porque aún en la profecía la gracia brilla. Y eso lo demuestran los 3 reyes magos que vinieron de Oriente. Magos de Oriente vinieron, que habían escudriñado la profecía de Dios. Y ellos respondieron a la gracia de Dios, adorando al niño. Yo ya te dije, donde hay gracia, va a haber siempre adoración. Y estos magos vinieron y dijeron al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Que venimos a adorarlo. Y Herodes mismo no sabía, siendo rey de Israel. Y querido, ellos buscaron al niño siguiendo la estrella de Belén y lo encontraron envuelto en pañales. ¿Qué hicieron? Le dieron dones. Entregaron oro, mirra, regalo de rey. Porque la palabra dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así lo dice Mateo capítulo 10, verso 8. Si tú recibes la gracia de Dios, si tú experimentas el amor de Dios en tu vida, Dios dándose a ti para salvarte, ¿sabes qué va a ocurrir en tu corazón? Si tú estás convertido realmente, si el Espíritu Santo te mueve, lo único que va a ocurrir en tu corazón se llama deseo de adorarle. La gracia produce adoración en tu corazón. De eso está hablando el libro de Hebreos. Surge el tema en el capítulo 5. Yo ya te puse ahí en el PowerPoint el capítulo 7, pero sería injusto entrar al capítulo 7 si no te doy el contexto del capítulo 7. Y el contexto del capítulo 7 se encuentra en el capítulo 5 del libro de Hebreos. Está en torno al mensaje del Salmo 110, verso 4, que tú y yo ya leímos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5, verso 5. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote, sino que se la confirió Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Nota, todo el proceso de nuestra salvación gira en torno al Padre. Él le da a Cristo la bendición de ser nuestro Salvador. Y digo la bendición porque Él merece honra y gloria. Somos benditos en Jesucristo. No tenemos a alguien que amar más que a ese precioso Salvador. De Él debemos estar todos agradecidos. Bendito ese Cristo que nos salva, que merece honra y gloria hoy y siempre. En el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nota que el nombre de Melquisedec surge en torno a Jesús y surge en torno a la gracia de Dios en Cristo. El verso 7 dice, en los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído por su reverencia y sumisión. A ver, vamos a tratar de entender esto. Cristo fue oído y Él dio todo lo que había en Él como ser humano. Sufrió la angustia que merecíamos tú y yo por causa de nuestro pecado. Y cuando Dios colocó nuestro pecado sobre Él, Cristo sufrió lo que tú y yo merecíamos. Y Él rogó que pudiese ser desviado del Calvario, porque como ser humano Él tenía temor de morir. Pero fue más grande su amor por ti y por mí. El Padre escuchó el clamor de Jesús. El corazón del Padre se conmovió con el corazón del Hijo y nos amó tanto ese Dios, Dios que merece honra y gloria. Bendito es su nombre.
Él merece todo nuestro amor, familia. Si tú no lo has entendido, yo quisiera tener la elocuencia más grande en este universo para que tú pudieras entender de este inmenso amor que Dios nos está dando. Dice el verso 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nota, ¿qué está diciendo aquí el libro de Hebreos? Está diciendo que Jesús nació como un niño y fue aprendiendo como tú y yo aprendemos. Fue tentado en todo, dice el libro de Hebreos, pero sin pecado. Ese niño sufrió, tuvo expectativas, tuvo temores, sintió el frío, entendió lo que era una quemadura, comprendió lo que era la sed, supo lo que era el hambre, tuvo temor del diablo. Pero ¿sabes algo, querido? Se aferró al Padre. Si hay algo que tenemos que aprender de Jesús, es que Él dependió totalmente de su Padre. Ahora sí, estamos listos para entrar al capítulo 7 del libro de Hebreos. Y aquí sigue el tema de Melquisedec. Este Melquisedec es el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Este fue el que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia. Nota, esto está en contraste a lo que dice Romanos capítulo número 5, verso número 10. No hay justo ni aun uno. El único que ha sido justo entre los hombres es nuestro verdadero pastor, el pastor de las iglesias que realmente son cristianas, que es Cristo. No hay ningún pastor humano que tú puedas seguir, ni debes seguir. Tu pastor se llama Jesús. Nosotros somos subpastores y nos llaman pastores, pero con el entendimiento de que el pastor es Jesucristo. Porque el trabajo mío es llevarte a Jesucristo. Y cuando tú estás en Cristo estarás seguro. Así que Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es el rey de la paz. Y esto es Jesús, familia. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de él. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, ese Melquisedec permanece sacerdote para siempre, porque la gracia de Cristo permanecerá por los siglos de los siglos a favor de la familia humana, porque su salvación nos va a dar eternidad. Fue este el que le dio la bendición a Abraham. Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así que por Jesús se recibe la gracia para obediencia y adoración. En 2 Corintios 9, 7 y 8 se nos da más información de esta gracia. Cada uno dé como propuso en su corazón, porque gracia, querido, significa entender que al recibir yo el perdón de Dios en mi vida, lo que se va a despertar en mí es amor profundo por Dios. De gracia recibo, voy a dar de gracia. Y ese dar del cristiano debe darse conforme a lo que se propone en el corazón. Ese corazón tiene que ser puro. Por eso la ofrenda del cristiano no debe entregarse con tristeza, ni con dolor, ni con duda, sino que dice, y ahí lo dice, de paso, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Nota que el acto de dar está en relación al tema de la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito en el verso 9, dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Nota, si tú le das a Dios, Él te va a dar a ti. Entonces, es una ley natural en la ley del Padre que te ama.
para que estéis enriquecidos en todo. Por eso Deuteronomio capítulo 8, verso 18, dice que Dios es el que te da la riqueza. Así que el Hijo de Dios no tiene por qué vivir en temor. Dios va a ir proveyendo para él. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás te va a llegar por añadidura. ¿Qué es lo importante en esto? El acto de adoración. Si tú vas a ir a entregar o devolver el diezmo que le pertenece a Dios con un dolor y con un temor porque no sabes cómo vas a pagar la renta, ya fracasaste como cristiano. Pero si tú vas con humildad, con sencillez, con cariño, con el acto correcto de adoración, entrando en la presencia de Dios, créeme que Dios no te va a defraudar. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios te va a bendecir para dar más, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Como vas a recibir tanta bendición de Dios, lo que va a estar ocurriendo en tu vida como adorador es: Señor, muchas gracias por ser tan bueno conmigo. Aún en medio de la pandemia no me ha hecho falta. Y tú provees y tú me das. Cuando todos tienen dudas, Señor, yo estoy creciendo en ti. El verso 13 dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, porque esto es la gracia. La gracia es vivir en dependencia de Cristo, de su Padre y del Espíritu Santo. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Por eso el diezmo es un principio precioso, es el mismo principio que se le dio a Adán y a Eva en el comienzo. Todos los árboles son suyos, pero hay uno que es mío. Mira, aquí hay 10 monedas que yo te doy, pero de esas 10, una es mía. Si tú ganas $10, uno, el diezmo, ese es el mío. Y yo te voy a bendecir. Al regresarle el diezmo, Dios a Abraham reconoció la bondad de Dios en su vida, porque el plan de Dios para nuestra seguridad financiera es ese. Si tú ganas $1 millón, quítale un 0 y tú vas a devolverle a Dios 100,000 $100,000 de ese millón, porque eso es el diezmo. Así que la vida es estrictamente incierta para todos, pero cuando tú dependes de Dios, todo es diferente. Cuando tú dependes de Dios, tú vas a descubrir que cualquier cosa vale la pena, porque cuando tú no tienes a Dios en tu vida, tú lo pierdes todo. Eso me hace recordar una historia en Hawái. Conocí a un hombre que me contó esta anécdota, que también la contó un día el pastor Mark Finley. Había un hombre que tenía una herencia, que era la casa de su familia, muy hermosa. Su abuelo la había hecho, pero tenía gran necesidad financiera y no quería perder la casa. Pero alguien le dijo: bueno, ¿por qué no la vendes? Y él estuvo pensando: bueno, ¿y cómo la vendo? Después, cuando yo la quiera otra vez adquirir, no me la van a querer vender. Y se le ocurrió una idea. Él fue y colocó un clavo allí exactamente en la puerta de la casa. Y le dijo a las personas que llegaron para comprar la casa: mire, esta casa es de mi abuelo y yo le prometí que no iba a perder nunca la propiedad, pero estoy en problemas económicos y financieros. Así que yo les voy a vender la casa, pero yo quiero que me permitan cumplir la voluntad de mía hacia el abuelo, de que esta casa, por lo menos algo que sea mío. Todo va a ser de ustedes, excepto este clavo. Este clavo ustedes no lo pueden mover. Yo voy a vender esta casa con esta condición. Este clavo nunca puede moverse de su lugar. Y ellos dijeron: correcto, está bien, toda la casa es nuestra, tú quieres venir a ver tu clavo, ahí va a estar tu clavo siempre, nunca lo vamos a mover para que tú te sientas propietario también de la casa. Pero pasando el tiempo, cuando este hombre, Dios lo bendijo, recuperó su fortuna que había perdido, tuvo dinero para volver a comprar la casa, pidió que se le vendiese la casa. Ellos dijeron: no, nosotros no queremos deshacernos de esta casa, está muy buena. Entonces él fue y consiguió
un cuerpo de un cerdo gigante, de esos jabalí que hay mucho allí en la zona de Hawái, y colocó ese cuerpo colgado del clavo que le pertenecía en esa caja. Así que tú puedes imaginarte ahora el cuadro grotesco. Cada vez que llegaban, lo que encontraban allí era ese jabalí. Con el tiempo eso comenzó a apestar y le dijeron, tienes que quitar eso de aquí. Él dijo, no, ese es el lugar donde yo quiero colgar mis carnes. Ustedes no pueden quitar eso. Era tanta la pestilencia que ellos dijeron, vamos a venderte la casa de vuelta. Y de esa forma recuperó su casa. Un truco, ¿cierto? Porque las finanzas son así. En el mundo, ahorita mismo, la riqueza ya de mucha gente se perdió y otros que no eran ricos ya son ricos a través de lo que ocurrió en la pandemia. La gente rica nunca tiene segura su riqueza, familia. La riqueza la da Dios. Por eso es muy importante que entendamos que en cualquier negocio que hagamos tenemos que manejar la justicia. Y la justicia está en la gracia de Jesucristo. Tú y yo necesitamos a Jesús. Porque ¿de qué sirve que tú y yo perdamos el cielo? Todo esto que está aquí dice la Biblia que va a ser destruido por el fuego. Hoy hay muchos que están realmente muy preocupados por lo que han perdido. Hay deuda personal como nunca antes la ha habido. Hay muchos que están endeudados a raíz de la crisis que estamos viviendo. Por eso Dios viene y te da revelación. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las vas a volver a hallar. Es una profecía. Ahorita estoy estudiando con un joven de ahí de Ruby Dukes. Mañana tengo una cita con él. Le dejé la tarea del capítulo 18 y te la dejo a ti también. Lee el capítulo 18. Tiene que ver mucho con lo que está pasando. El mundo va a perder la sociedad. Va a haber poco comercio debido a las plagas que el Señor va a enviar a este mundo. Porque el Señor está preparando a este mundo como última advertencia que Cristo está viniendo por segunda vez. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se van a parar de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Porque en una hora la gran Babilonia va a ser consumida con todas sus riquezas. En una hora, ¿sabes cuánto es una hora profética? Bien, también te lo voy a dejar de tarea. Un día, dice la Biblia, que es un año profético, pero en una hora, la gran Babilonia, el mundo entero que está lleno de confusión, las grandes ciudades del mundo, familia, perdieron su riqueza. Los gobiernos del mundo perdieron su estabilidad. La bolsa de valores prácticamente se paró por el poder de Dios. ¿Tú crees que esta pandemia es natural? No lo es. La mano divina demostró al mundo que Dios tiene el poder para frenar la voluntad del ser humano y frenar esa avidad que tiene su corazón de obtener riquezas. Algunos robando, como dice el libro de Santiago, la gente rica roba al trabajador. Y por eso es que Cristo va a venir a esta tierra. Oh, queridos, tenemos mucha luz en la Biblia, pero la gente no quiere entender. No sabe que las crisis financieras de los últimos días es una señal de que Cristo está a punto de venir y por última vez está llamando la atención al mundo para decirle, vuélvete a mí y conmigo estarás seguro. Santiago 5:1-3 dice, vamos ahora ricos, lloren, aúllen por las miserias que les vienen. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado bienes para los últimos días. He aquí que clama el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado vuestros campos han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza.
¿Cuál es la solución divina para nuestros problemas financieros, familia? ¿Cómo podemos nosotros tener una relación sana con Dios para tomar el camino de la salvación? Y ese es el camino de la gracia que es en Cristo Jesús. Él es el creador que merece honra y gloria, al que tenemos que adorar verdaderamente. Por eso dice el salmista de Jesús, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Todo lo que conocemos pertenece a Jehová. Lee lo que dice Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Tú y yo pertenecemos a Dios. Toda criatura pertenece a Dios. Así que la señal del fruto, ese fruto prohibido que Dios le dio a nuestros primeros padres, era una señal de obediencia para gracia. Salmo 50:10, verso 12 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de los animales y de los collados. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y toda su plenitud. Salmos 33:6 vuelve a afirmar, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La única forma en que tú y yo podemos adorar a Dios es reconociendo que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son señores en nuestra vida y que el Dios del cielo debe ser nuestro Padre eterno siempre. Él merece la honra y la gloria porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Él sigue sosteniendo todas las cosas. Él mandó y dijo, bien, que haya COVID-19 y todo el mundo se va a frizar. Y el mundo tuvo descanso. Las cantinas ya no tuvieron tanta maldad como la habían tenido, ni los prostíbulos de este mundo pudieron tener tanta prostitución como la habían tenido. El mundo ha descansado. Aún los animalitos han bajado del campo y han visitado nuestras ciudades. Hemos visto las fotografías en internet de osos entrando a nuestras casas aquí en Norteamérica, de pumas, de tigres, de changos. Pareciera que la naturaleza de Dios está de fiesta. Por fin hay descanso. En ciertos lugares en el mar aparecieron por fin delfines donde no había antes presencia de los delfines, porque toda esta naturaleza había sido acosada por nosotros. No con vana razón, dice el libro de Romanos, que la naturaleza de Dios está en espera que los hijos de Dios se manifiesten. Así que cuando lees Salmos 24:1, dice la palabra de Dios, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pertenecemos a Cristo, Él es nuestro Señor. Pero el diablo siempre va a robarte lo que es mejor. Él es el grande ladrón que vino a matar, hurtar y destruir. Él es el que se ha colocado entre Dios y el hombre. Él es el que hizo a nuestra madre Eva tomar lo que le pertenecía a Dios. El gran engaño de Satanás fue hacer de sí mismo su centro. Él quiere que tú seas egoísta, seas egocéntrico. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, da a todos vida y aliento y todas las cosas, según Hechos 17:24, testimonio de los apóstoles en su predicación. Así que hay ciertos principios de mayordomía que tienen que ver con la gracia. Dado que Dios me creó y sostiene mi vida, todo lo que tengo es realmente de Él. Así que todo eso yo lo recibo por gracia. Mi vida, mi alimento, mi casa que tengo no es mía, esa Dios me la dio. Mi esposita que yo tengo que tanto me ama, esa Dios me la dio. Mis hijos preciosos, Dios me los dio, pero no son míos, son de Dios. Y el hombre que no entiende eso no puede adorar a Dios. Por eso dice Deuteronomio 8:18, el texto que ya te mencioné. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la verdadera riqueza. Ageo 2:8, el profeta del Antiguo Testamento sostiene, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Por eso en Génesis 28:22 vas a encontrar hombres de Dios, como el nieto de Abraham, que dijo, y de todo lo que me dieres el diezmo voy a apartar para ti, porque él entendió que la
verdadera adoración comienza reconociendo que Dios es el Señor, que Él es la gracia mía. Yo vivo porque Él vive. Yo soy bendecido porque Él me bendice. Yo soy salvo porque Él me salva. ¿Notas el elemento gracia? En Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada al Señor. Nota que el diezmo no es un capricho humano, no es un asunto de un negocio de iglesia. Lamentablemente, algunos hombres corruptos que no leen la Biblia y no entienden para qué es el diezmo, que es tan sagrado, que el diezmo debe ser para mantener a los que predican el evangelio, pero que realmente no es para enriquecer a ningún hombre, ni ningún pastor. El diezmo tiene que administrarse en temor y en temblor delante de Jehová, porque Dios va a exigir a todos los que se llaman pastores y son líderes espirituales cuenta de eso que pertenece a Él. Por eso tenemos que vivir en temor. Hay un segundo principio muy importante. El diezmar reconoce nuestra profunda creencia de que Dios es tanto el creador como el sustentador de la vida. Y también esto es un acto de gracia. Es un acto que Dios te da. Pon tu mano sobre tu boca y cierra con una mano tu boca y con otra mano cierra la nariz y no respires el aire que Dios te da. Y tú vas a descubrir que después de 3 minutos tu cerebro va a tener problemas. ¿Cuánto te cobra Dios por el aire que respiras? ¿Cuánto te cobra Dios por las manos que puedes mover? ¿Cuánto te cobra Dios por los ojos con lo cual tú puedes ver esta enseñanza del PowerPoint? Así que tú vas a descubrir que hay mucha bendición. Por eso Dios llama la atención. En Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? ¿Puede un hombre robarle a Dios cuando él dice, mío es todo? Pero hay hombres que están intentando hacer eso. Pues vosotros me habéis robado. Y dijimos, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde, ustedes me han robado los diezmos y las ofrendas. Traigan todos los diezmos a la tesorería o al folí y hay alimento en mi casa y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sabes, queridos, son muchos los líderes espirituales que critican a las iglesias que enseñan sobre la fidelidad a Dios en este aspecto. Pero la palabra de Dios dice que yo debo enseñártelo. Yo no puedo mentirte. Tú quieres bendición, tienes que ser fiel a Dios, no a sistemas religiosos. No, pero eso, pastor, era solamente para el Antiguo Testamento. Déjame decirte que no. La Biblia nos dice del Dios de la gracia. Algunos dicen, bueno, cuando Cristo vino, el tema del diezmo terminó. En el libro de Mateo, en el capítulo 23, vas a descubrir un texto que tiene que ver con la gracia. Es un texto maravilloso. Cristo está llorando por los líderes espirituales de Israel. Cristo ha venido, ha nacido como el Hijo de Dios y ahora es hijo de hombre, nacido de la Virgen María. En el capítulo 23, verso número 23, en la página número 756 de nuestras Biblias, dice, Cristo llorando, ahogando su voz entre lágrimas, dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, pero dejaron lo más importante de la ley de Dios, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Sabes tú qué es justicia, misericordia y fidelidad? Es gracia, mijo. Donde hay gracia y bendición. Y Cristo dice, esto es necesario hacer. En otras palabras, hay que hacer justicia, misericordia y fidelidad. Y eso solamente tú lo puedes obtener cuando tienes la gracia de Dios en tu vida. Pero también te dice, sin dejar de hacer lo otro. Es decir, tienes que devolver el diezmo, porque al devolver el diezmo a Dios, estás haciendo a Dios el Señor de tu vida. Y cuando tú devuelves a Dios lo que le pertenece a Dios,
entonces estás entrando en un acto de adoración que solamente pertenece a Dios. Así que tú vas a encontrar que el tema de dar a Dios lo que le pertenece es un tema que tiene que ver con la gracia de Dios. Así que el diezmo de la tierra de Jehová es. No es tuyo, no es mío, no es de la iglesia, no es de un hombre. Hay de esos tesoreros que porque gobiernan ciertas iglesias se creen dueños de ese dinero y se creen superiores a todos los demás miembros de iglesia. Tengan mucho cuidado cómo manejan los fondos de la casa de Dios. No se pongan altivos, sean humildes y recuerden que ese es dinero santo. Ese dinero no pertenece al pastor, no pertenece a un miembro y no te pertenece a ti como tesorero. Ese es el tesoro de Dios y se maneja para la iglesia de Dios en los acuerdos de la junta de la iglesia de Dios. Así que vas a descubrir hermanos preciosos en la fe cristiana como William Colgate, John D. Rockefeller, Henry John Haynes, James Cash Penney. ¿Conoces la tienda J.C. Penney? Era de él. Henry P. Crowell, John Wanamaker, Matthias W. Baldwin, Tornew, Kraft, Hershey, hombres que fueron fieles a Dios en el diezmo y Dios fue fieles con ellos, hicieron fortunas, pero ellos glorificaron a Dios. Hay una gran bendición en que tú y yo tengamos la gracia de Dios en nuestra vida. Si tú das a Dios lo que le pertenece, Él va a reprender también por ti al devorador y no va a destruir el fruto de la tierra. Ni tu vid en el campo será estéril, dice Dios de los ejércitos. El diezmo y la bendición de Dios es algo que tú nunca puedes descuidar. Si no cuidares de poner por obra todas las cosas de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios te lo ha dicho, bendición no vendrá. Jehová aumentará maravillosamente tus plagas por no obedecer, y las plagas de tu simiente, grandes y estables, y enfermedades malignas y duraderas. Pues cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Bien, voy ahora a explicarte. El libro de Hebreos te lleva al sacerdocio de Melquisedec. Y hubo una ley levítica. La ley levítica la entregó Moisés y la escribió Moisés y estuvo al lado del arca. Pero la ley de Dios, que es eterna, que produce salvación, está en un nuevo pacto, del cual es el juramento dado en el libro de Hebreos a todos los que creen. ¿En qué consiste ese pacto? Bien, vamos a concluir esta noche con este tema que es muy importante. Dice la palabra de Dios, ven conmigo al libro de Hebreos, en el capítulo número 8. Capítulo número 8. Lo hemos leído ya antes, pero vamos a extraer dos elementos importantes y con esto voy a terminar. El capítulo 8, verso 10, página 951, en torno al mensaje de Melquisedec, se nos dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Son muchas las religiones cristianas hoy que dicen que la ley está abolida, pero mi Biblia dice en el nuevo pacto que las leyes de Dios están vigentes. Y dice la palabra del Señor que Él va a colocar esas leyes en tu mente y en mi mente si creemos en Él y lo hacemos el Dios de la gracia para nuestras vidas. Escribiré en sus corazones esas leyes y yo voy a ser su Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que Él va a ser tu padre, Él va a ser tu pastor, Él va a ser tu Señor, Él va a ser tu rey. Ellos van a ser para mí mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Voy a perdonar sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Y al llamar nuevo a este pacto, declara anticuado al primero y el anticuado se envejece y desaparece.
Eso es lo que ocurrió en la cruz del Calvario, mi hijo. La ley de Dios quedó en vigencia, escrita ahora por el Espíritu Santo en tu corazón. Son leyes vigentes. Toda la ley de Moisés, que consistía en ritos, quedó abolida. El pacto nuevo está en vigencia. Y dentro de ese pacto, el dador del pacto, que es Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 23, ratifica que es necesario mantener la justicia, mantener también el concepto de la fe, la fidelidad, la misericordia. 3 elementos que nunca deben desaparecer porque es parte también del nuevo pacto. Pero también no dejes de hacer lo otro, porque la predicación del evangelio tiene que continuar. Esta noche, la gracia de Dios se acerca a ti y la gracia de Dios es una persona. Ese es Jesús. Y cuando Cristo está en tu vida, todo cambia. Déjame terminar con una experiencia que es verídica. Yo era estudiante en la Universidad de Montemorelos y se me acercó una hermana de Colombia. Yo estaba en la universidad, en la parte que es la biblioteca. Estaba recién hecha la Universidad de Montemorelos. Y ella fue y me dijo, la hermana Miriam, Pedro, ¿te has dado cuenta que vino un misionero y está predicando muy hermoso? Sería lindo que pasaras y lo escucharas. Dejé lo que estaba haciendo y me fui hasta FATAME, Facultad Teológica Adventista de México. Y entré en el momento que este hombre noble, uno de nuestros indígenas, color de piel oscura, tú sabes cómo es la tez de un indígena, un hombre bien peinadito, pulcro, muy ordenado, ¿verdad? Y estaba contando una historia que me llamó mucho la atención. Él había estado evangelizando en la parte del altiplano del Perú. Y allí conoció a un hombre que era multimillonario. Tenía las mejores cosechas cada año. Y este hombre, cuando lo visitó por primera vez, le dijo a este hombre multimillonario, sabes que yo tengo un mensaje de Dios para ti que me gustaría compartir contigo, con tus hijos y con todos tus trabajadores. Bueno, mis trabajadores son como 300. Te los reúno mañana. Le dice el predicador, ¿a qué horas me los puedes reunir? Bueno, ¿qué te parece? Iniciamos a trabajar a las 3 de la mañana, te los reúno a las 2 de la mañana y te doy una hora para que nos hables. Y a las 2 de la mañana este predicador fue y comenzó a hablar los temas doctrinales que tú has aprendido conmigo a través de esta plataforma. Comenzó a hablar del cristianismo hasta que llegaron a este tema. Y en este tema se utilizaron los textos que tú y yo hemos aprendido, donde Dios dice que todo lo que está en este mundo, toda la plenitud de este mundo pertenece al Señor. Entendió este hombre por primera vez que todo lo que él tenía, Dios se lo había dado. Entendió que todo eso era de Dios, inclusive sus hijos. Y muy humildemente, cuando todo acabó, él no dijo ningún comentario, llamó a sus hijos y les anunció, hoy descubrí que estas tierras no nos pertenecen. Tenemos que ir inmediatamente al banco y decirle al gerente del banco que cambie las tierras nuestras a nombre de Dios. Cuando fueron con el banquero se fue de espaldas cuando escuchó lo que este hombre le dijo, porque el banquero era ateo. Imagínate cómo reaccionó el banquero. Pero este hombre no tuvo temor. Le dijo, mira, yo necesito que cambies las escrituras de mi nombre y coloques el nombre de Dios, que es el propietario de todo esto, porque el Señor nos va a bendecir de esa forma. Aquel hombre dijo, no, yo no puedo hacer eso, eso nunca ha ocurrido. Y aquel hombre sencillo dijo, muy bueno, si tú no quieres ayudarme, yo me voy al otro banco que está enfrente y estoy seguro que los millones que yo tengo aquí en tu banco los van a querer en el otro banco. Y entonces aquel hombre dijo, no, espérate un momentito, déjame ver qué podemos hacer. Y él logró conseguir que se añadiese el nombre de Dios en esas escrituras. Imagínate que eso se corrió como pólvora. Esa hacienda se conocía ahora como la hacienda de Dios. Un día se anunció que había plaga. Venían las langostas y la expectación era grande. ¿Qué iba a ocurrir con las tierras de Dios? Cuando llegó la langosta hasta las tierras de Dios,
Muchos podrán decir, bueno, no pasó nada, pero sí pasó. Todos se comieron las langostas. Y aquel banquero ahora tenía muchas ganas de ver al propietario de esas tierras que había pedido que se colocase la tierra a nombre de Dios. Cuando nuestro hermano cristiano ahora se acercó al banco, vino cantando, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para salvarme, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y el banquero le dijo, oye, tú vienes cantando después de tanta pérdida. ¿No que esta tierra era de Dios? Claro, dijo él, y yo estoy feliz porque Dios sigue siendo el Dios de mis tierras. Pero mira la pérdida enorme que hay. No, te equivocas. Mira, Dios envió a sus langostas y las quiso alimentar con su tierra. Así que si todo su cultivo lo entregó a sus langostas, ese no es problema tuyo ni mío. Ese es de Dios. Pero Dios sigue teniendo cuidado de mí. Qué linda actitud. Eso, querido, es obtener la gracia de Dios en tu vida. No importa que venga en tu vida, si eres capaz de adorar a Dios en las buenas y en las malas de tu vida y te das cuenta que Dios es el que te va a proveer de todo, nunca te faltará la bendición de Jehová. Porque la palabra de Dios lo dice, Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Querido, que Dios te bendiga en esta noche. Haz de Cristo realmente el Salvador de tu vida. Él te está invitando a que tú y Él sean socios verdaderos. La gracia te da la razón para adorarle como Él merece. Adora al Señor porque Él merece. Y cuando entregues tu diezmo al Señor, no le estás pagando el diezmo. Le estás devolviendo lo que le pertenece. No le robes a Dios el privilegio de que Él te bendiga como Él quiere bendecirte. Permite que Dios te dé muchas bendiciones en tu vida. Déjame orar por ti en esta noche. Padre bendito, estoy invitando a través de esta oración a todos los que están escuchando este mensaje. Ya sea que en YouTube, en un mensaje diferido, o también a los que están en vivo en la plataforma Zoom en esta noche, Señor, de jueves. Yo quiero pedirte que cualquiera de estos preciosos que tengan la valentía de colocarse de parte tuya y reconocerte como el Señor de sus vidas, que alcen sus manos ahora y que testifiquen en el cielo y en la tierra de que tú eres Dios de sus vidas. Y que tú, Señor, en este momento, al mirar a tus hijos y a tus hijas alzando tu mano hacia ti, tú ya estás comprometido con ellos. La gracia de Jesucristo está viniendo para ellos, para que ellos reciban vida física, mental y espiritual en abundancia, porque tú, Señor, quieres darnos esas bendiciones. Bendice a tu iglesia en esta noche. Danos tu paz y danos la seguridad de tu presencia, Señor. Líbranos de este siglo, Señor. Líbranos de las acechanzas del enemigo y permítenos, oh Dios, escuchar tu voz a través de esta gran Babilonia, Señor, que genera tanta confusión. Y muchos no han estudiado tu palabra y no han entendido el evangelio. Hoy, Señor, que descubrimos a Jesús, con Jesús nos queremos quedar, porque todo esto lo pedimos en ese nombre precioso, Jesucristo. Amén. Amén. Preciosos, Dios me los bendiga, me los guarde, me los santifique. Qué bueno verles.